Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, nos sumergimos en la lucha de las mujeres trabajadoras chilenas y su impacto en la construcción de una sociedad más igualitaria. El feminismo como movimiento organizado surgió en el mundo a fines del 1700 con obras pioneras como La Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrito por Mary Wollstonecraft. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando tomó fuerza con la primera ola feminista centrada en el sufragio y los derechos legales básicos. En Chile, las mujeres trabajadoras fueron protagonistas de importantes luchas sociales. Las obreras textiles, lavanderas y empleadas domésticas comenzaron a organizarse en sociedades de resistencia y mutuales desde 1887. En 1908 se creó la Asociación de Costureras, una de las primeras organizaciones laborales exclusivamente femeninas del país. Un hito fundamental fue la publicación de periódicos obreros feministas, como La Palanca, dirigido por Esther Valdés de Díaz, y La Alborada, fundado por Carmela Geria, primera periodista obrera chilena. Estos medios denunciaban la triple explotación que sufrían las mujeres. Vamos a conversar con la doctora en Historia y académica de la Universidad Andrés Bello, Javiera Errázuriz, para conocer cómo estas pioneras sentaron las bases de los derechos laborales femeninos en Chile. Hola Javiera, qué gusto encontrarme contigo, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Hola Rocío, gracias a ustedes por la invitación. Javiera, bueno, estamos casi a puertas del 8M, el Día Internacional de la Mujer, así que hemos preparado una serie de episodios en torno a este tema, al contexto cultural, contexto histórico sobre todo. Así que parto por preguntarte, ¿por qué te ha interesado investigar específicamente este tema? Porque podrías haberte dedicado a cualquier otro de los amplios que se pueden, sobre todo en el mundo de la historia, pero ¿por qué ha llamado tu interés y te ha llevado a investigar el tema del feminismo, la historia de las mujeres, la presencia de las mujeres en nuestra historia también? Sí, mira, yo llegué casi por casualidad al tema cuando estaba terminando mi licenciatura en Historia. Me invitaron a participar de un proyecto Fondesit que era sobre los derechos políticos y civiles de las mujeres y ahí tuve mi primera aproximación. La verdad es que el tema me encantó, me hacía mucho sentido respecto, por ejemplo, yo estaba investigando sobre el sufragio femenino, me hacía mucho sentido lo que había vivido mi abuela, siento que tenía una conexión muy importante conmigo y con, bueno, en general con todas las mujeres, pero sentía que era una historia que tenía que ser contada y que en Chile al menos no había suficiente información. Hoy estamos hablando de hace 25 años, ¿ya? Hoy día hay muchas más personas dedicadas a la historia de género, a la historia de las mujeres, se han abordado distintos temas, pero ahí yo he ido como haciendo mi caminito, primero con un tema más político, con cómo las mujeres ingresan al mundo político, la pelea, entre comillas, por el sufragio, y después, últimamente, con el tema de las mujeres profesionales, cómo se insertan en distintas profesiones, sobre todo pensando en profesiones que son altamente masculinizadas, como el derecho, por ejemplo. Ahí he ido investigando un poco más y al final todo esto tiene que ver con mi presente, con cómo yo veo que hoy día se ha movido la historia de las mujeres, como la situación de las mujeres en nuestro país, qué dificultades tienen que vencer para integrarse al mundo del trabajo. Me resuena con la actualidad. Al final uno estudia historia no para entender el pasado solamente, sino que sobre todo para entender el presente. Bueno, y hay cosas que han cambiado mucho y otras que seguimos más o menos igual. Sí. Sí. Bueno, vamos a ir dándole contexto a esta conversación. Tú también escribiste en coautoría con otra investigadora un libro que se llama ¿Qué es feminismo y qué no es feminismo? Sí. Y quería que nos pusiéramos en ese contexto histórico cuando empiezan a surgir estas primeras ideas de feminismo o qué es lo que motiva a las mujeres a decir, oigan, nosotros
aquí estamos, queremos también acceder a lo que acceden los hombres. Cuéntanos un poquito de esta instancia en la que se comienza a construir muchas de las cosas de las cuales podemos hoy día, no sé si disfrutar es la palabra, pero no sé, exigir nuestros derechos. Sí. A ver, lo primero es que el libro que se llama ¿Qué es y qué no es el feminismo? Es un libro, pero es para niños y niñas. Está pensado justamente en Buenísimo. discutir qué es el feminismo, qué es la igualdad de género, en un contexto en que hay mucho cambio, hay también mucha información, y el libro tiene básicamente la idea, o nació con la idea de generar reflexión en niños y niñas. ¿Ya? Entonces, eso Muy necesario. es una experiencia muy bonita hacerlo, muy, muy bonita, pero bueno, después podemos hablar de eso. En términos históricos, bueno, uno encuentra mujeres reclamando derechos eh, desde la segunda mitad, en Chile, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Hay, hay momentos bien interesantes. Por ejemplo, en 1875 un grupo de mujeres se fueron a inscribir a los registros electorales de San Felipe porque querían votar en las elecciones. Y así de simple, se presentaron ahí y ya Claro, está. porque la ley decía chilenos, mayores de, no me acuerdo exactamente, 21 años te voy a poner. Pero decía chilenos, no especificaba hombres o mujeres. Entonces, amparadas en eso, ellas fueron a inscribirse. Me acuerdo que eso fue algo que estudié para mi tesis de licenciatura y me llamó mucho la atención porque yo pensé que después de eso, en el Parlamento iba a haber un debate, pero monstruoso. Y no fue así. El Parlamento fue como un chiste, como estas señoras, ¿qué están haciendo? ¿Qué les pasa? Entonces, tú ves que permanentemente las mujeres instalan temas, pero que se topan con murallas que no son solo los parlamentarios, ese fue un caso particular, es la sociedad en general. Entonces, por ejemplo, el caso del sufragio, a finales del siglo XIX hay varios autores pidiendo sufragio, incluso varones. Abdo Cifuentes, destacado político del Partido Conservador, también pedía sufragio para las mujeres. Martina Barros de Orrego pedía sufragio para las mujeres, y costó un montón. ¿Ya? Entonces, ahí uno ve como el momento en que se les concede el sufragio y dice, esto es obra del MEMS y de las mujeres, que efectivamente hubo mujeres muy importantes, Flor Heredia, Elena Cafarena, que estuvieron ahí redactando el proyecto e impulsándolo, pero es toda una historia que viene de mucho más atrás, que mujeres que empujaron en momentos en donde realmente se encontraban con una muralla que las tildaba de ridícula, porque quieren el sufragio, por ejemplo, porque no tienen la capacidad para ejercerlo, o qué va a pasar con los niños, en el caso de las mujeres trabajadoras. El tema de las mujeres trabajadoras es muy, a mi juicio, importante y muy interesante porque hay elementos que vemos hasta el día de hoy que permanecen. Te pongo un puro ejemplo que tiene que ver con los trabajos domésticos. Claro. El tema de los trabajos domésticos o del trabajo doméstico no remunerado, que antes se consideraba que la mujer tenía que hacerlo porque era su naturaleza hacerlo, era obvio que lo tenía que hacer ella, era parte de sus funciones, y de hecho, Su naturaleza. claro, parte de su naturaleza, para eso estaba la supuesta naturaleza femenina, y resulta que hoy día cuando tú ves, ya nadie tiene ese discurso de que es obvio que la mujer tiene que hacerlo, pero cuando uno ve, me parece que el 2023 salió la segunda encuesta de uso del tiempo, la ENUT 2. Y ahí en la ENUT 2 tú ves cuánto dedican las mujeres que trabajan remuneradamente en otra cosa, cuánto dedican a trabajo doméstico versus los varones. Entonces tú dices, aquí parece que la cosa no ha cambiado tanto, o no hemos cambiado con la celeridad que debiésemos haber cambiado para que las mujeres no estemos sobrecargadas. Entonces, Claro, hay como ciertos acuerdos tácitos, así como en el discurso puede hablarse mucho, como que el discurso va más adelante la práctica. de la práctica. Exactamente. Y eso es algo que uno ve permanentemente en la historia de las mujeres, como discurso y práctica no combinan, no van de la mano, y sobre todo cuando el discurso es público y la práctica es privada. Porque cuando la práctica es pública y tiene que ver con una ley, es una cosa, pero cuando la práctica es privada y se tiene que resolver en privado, y en el fondo ahí lo que está operando es ciertas concepciones culturales sobre las tareas de las mujeres, ahí la cosa es distinta. En la práctica privada, en el mundo de lo privado, en el mundo de lo doméstico, finalmente, es donde se producen estas tensiones entre el discurso, no, sí, la coparentalidad o la corresponsabilidad en lo doméstico, pero al final
Bueno, ahí es donde es muy importante libros como el que partíamos mencionando, que es feminismo y que no es feminismo para los más pequeños, porque desde ahí debemos partir. Entonces, un tema, yo no sé si se aborda en las aulas, tengo hijos pequeños, pero no sé. Creo que todavía no con el espacio que debiera hacerse. Probablemente no. También los colegios están, digamos, tienen tanto contenido que entregar, Así tantas es. aristas que mirar, que yo creo que ahí la labor es de los padres, digamos, padres y Sí, madres, que por en el fondo supuesto. nos vean, no solamente decirle, mijito, los hombres también lavan los platos, es que lo vean en la casa. Eso creo yo que es el Así mejor es. aprendizaje. Yo no alcancé a eso, ¿eh? Siempre éramos las mujeres de la casa las que estábamos llamadas a hacer más que los hombres. Hoy día, en todo caso, no. Puedo decir que frente a mi hermano hay igualdad, o Sí, más bien ellos hacen más labores que las mujeres, pero me refiero de mi generación a mis hijos, o sea, de una generación a otra, afortunadamente ha cambiado la cosa, aunque ha tomado una generación y para atrás con la historia que nos resumías recién, tomó muchos años, 100 años, no sé. mucho. Claro, es que esa es la gracia de la historia, que te permite mirar el presente y decir, oye, estas cosas permanecen, ¿por qué permanecen? La historia nos permite dar contexto y dar profundidad a ciertas discusiones actuales que están muy en boga, pero que de repente parecen como que aparecieron recién, y en realidad no aparecieron recién. Te pongo un puro ejemplo. Estudiando a la prensa obrera femenina, que hace varios años estuve estudiando esos temas, las obreras, por ejemplo, en sus periódicos publicaban, que están digitalizados en esta herramienta maravillosa que tenemos en Chile que se llama Memoria Chilena. Ay, qué increíble. Te iba a preguntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar para mirarlo porque me parece Maravillosa Memoria espectacular Chilena, el esto trabajo que hacen. Son la Alborada y la de la Palanca las que yo prensa revisé, obrera. hay más, pero Uh son las -huh. más conocidas. Y ahí las mujeres hablan, y es bien impresionante, porque estamos hablando de la primera década del siglo XX, hablan de, sin esos términos, de doble jornada laboral, o sea, de que van a trabajar y después vuelven a la casa y tienen que hacerse cargo de Seguir las labores trabajando. domésticas, hablan de doble explotación, y hablan de que sus compañeros, porque son periódicos obreros vinculados también a los partidos políticos obreros sin ser periódicos de partido, eh, pero vinculados a una cierta sensibilidad obrera, y hablan de que sus compañeros de trabajo y sus esposos, siendo también obreros, ejercen esta misma, digamos, dominación sobre ellas. En el fondo, no tienen ninguna sensibilidad respecto de que han trabajado la misma cantidad de horas. Eso cuando había una pareja o un marido. Muchas veces no lo había, pero cuando Claro. no tienen ninguna sensibilidad con que esa mujer ha trabajado las mismas horas, en un momento en que también había poca regulación del horario laboral, han trabajado esas mismas horas y después llegan a la casa a lavar o cocinar o coser o lo que tuviesen que hacer. Otras cosas interesantes que me parecen a mí súper interesantes tienen que ver, por ejemplo, con qué es lo que se considera trabajo femenino y qué no en la Eso, primera qué década del importante. siglo XX. Elizabeth Hutchinson tiene unos trabajos maravillosos, una historiadora norteamericana que había trabajado sobre las obreras chilenas, tiene unos trabajos preciosos sobre el censo, cómo se hacen las preguntas de los censos, porque muchas veces los historiadores y las historiadoras, para recopilar la historia del trabajo, revisamos los censos. Entonces, bueno, ¿cuántas mujeres trabajan? ¿En qué trabajan? Pero resulta que hay muchas diferencias en los números, y eso tiene que ver con cómo se plantean las preguntas. Entonces tiene que ver con que hay momentos en que, por ejemplo, esa mujer que lavaba ropa para otros, pero en su casa, eso no se consideraba trabajo, era una especie de labor doméstica, no se contabilizaba. Y eso es algo que a mí siempre me ha dado vuelta, que tiene que ver con contabilizar el trabajo doméstico. En la medida en que ese trabajo no se contabiliza, no existe. Si no existe, no lo podemos medir, no lo podemos valorar. Por lo tanto, sigue siendo esta carga que le corresponde a las mujeres porque alguien determinó que eran buenas para eso. Y tan duro que es, porque pucha que uno queda cansada después de esas cosas y no se visibiliza, ni siquiera por parte, no sé, tal vez de la misma familia, de los hijos Claro, o de los beneficiados de de los estos beneficiados. servicios. Y cuando el trabajo doméstico es pagado, también es un trabajo mal remunerado. Así es. Y también como que queda la cola de los derechos Exacto, laborales. exacto. Tiene que ver
pienso yo, entre muchas otras cosas, pero tiene que ver con que no lo valoramos porque pareciera que las mujeres tenemos como el chip automático para hacerlo. Como te decía yo, como que está en nuestra naturaleza, impreso. Entonces, no es algo que se valore. Y en la medida que no lo valoras socialmente como una labor social importante, tampoco lo valoras económicamente. Totalmente. Bueno, me quiero ir un poquito para atrás porque esto de la prensa obrera femenina me ha encantado. Voy a buscarlo desde mi mirada de periodista. ¿Cómo era esto de empezar a hacer periódicos? No sé si eran por y para las mujeres, tenían el apoyo de algunos hombres, tenían temas generales o eran temas exclusivos que tuvieran que ver con alcanzar derechos para las mujeres. No sé si todas sabían leer y escribir, por ejemplo. Probablemente no. Mira, la prensa es una herramienta de los movimientos de mujeres a nivel internacional desde el siglo XIX en adelante. O sea, es una herramienta fundamental para cualquier movimiento de mujeres. La prensa obrera femenina en Chile, al menos en los periódicos que yo he estudiado, que son, como te comenté, La Alborada y La Palanca, son periódicos financiados por mujeres, dirigidos por mujeres, pero yo no sé si escribían solo mujeres porque muchas veces se escribía con seudónimo y ahí es muy difícil para uno como historiadora saber quién está detrás de ese seudónimo. Hay mujeres que son bien conocidas y hay muchos estudios bastante acabados sobre estos periódicos. Claudia Montero tiene trabajos también preciosos sobre prensa femenina, no solo prensa obrera. Y son periódicos, como te decía, hechos por mujeres y principalmente para mujeres obreras. Ahora, también trataban temas generales. En el fondo, también había cosas que compartían las mujeres y los hombres de la clase obrera. Temas que tenían que ver con jornadas laborales poco reguladas o con condiciones de trabajo, malas condiciones de higiene de los lugares de trabajo. Pero hacen referencia, por ejemplo, a ciertas no sé si llamarlo enfermedades, probablemente sí, pero ciertas dificultades a las que se enfrentaban obreras que eran mayoritariamente mujeres, las costureras, que a veces trabajaban en lugares con mala iluminación y eso les echaba a perder la vista, o que estaban encorvadas, entonces desarrollaban problemas a la espalda, qué sé yo, también trataban temas de la clase obrera en general, pero siempre le daban una mirada femenina y feminista, porque La Palanca se declara periódico feminista. La Alborada no hace la declaración, aunque en el fondo uno podría decir que sí, efectivamente lo era. Ahora, no hay en esos periódicos una reclamación que no pueda, digamos, el sufragio, por ejemplo, no era un tema central en esos periódicos. El sufragio no era un tema tan importante, porque claro, ya estaban lidiando con otro tipo de problemas que probablemente eran mucho más urgentes para ellas que el sufragio, que tenían que ver con las condiciones de vida de las clases populares en un Chile que estaba comenzando un proceso de modernización con bastantes dificultades y dificultades que venían también del mundo político, que no veía con buenos ojos que las mujeres trabajaran. Existía mucho temor, y eso uno lo ve también en la prensa, no en la prensa obrera, pero existía temor de que las mujeres ingresaran masivamente al mundo del trabajo, en particular del trabajo obrero, porque decía, bueno, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con esta estructura, este orden social que de alguna manera estructura nuestra sociedad si las mujeres no están, si las mujeres están trabajando? Caos. Bueno, yo he estudiado, otro tema que yo he ido estudiando a lo largo de los años, quizás más reciente, tiene que ver con la infancia vulnerable y vulnerada, por decirlo de alguna forma, con niños que son vulnerados en sus derechos o niños delincuentes o que cometían pequeños hurtos o pequeños delitos a comienzos del siglo XX. Y cuando tú llegas a este tema, ¿dónde está la madre? Es muy, muy habitual. ¿Dónde está la madre? No es dónde está el padre. Se asume que el padre está trabajando, pero ¿dónde está la madre? Y, por ejemplo, he revisado un montón de expedientes judiciales de niños que por distintas razones llegan frente al juez de menores, que se llamaba así en esa época, porque los han pillado robando muchas veces o en la calle, qué sé yo. ¿Y dónde está la madre? ¿Y por qué la madre no está con el niño? Ah, la madre está trabajando, porque no hay un padre que provea. Entonces la madre está trabajando, está dándole a ese niño un techo, comida, pero le falta el calor de la madre. Y por eso es la conducta mala del niño. Entonces tú dices, bueno,
Pero ¿cómo lo hace esta mujer entonces? ¿Qué es lo que esperan de ella? Que esté en su casa, muriéndose de hambre, y el niño muriéndose de hambre. Entonces, claro, hay todo un discurso que tiene que ver con la familia, cómo tiene que ser, la familia perfecta, padre, madre, los hijos, pero que choca con la realidad permanentemente. Claro. ¿Qué nivel de sobreexigencia para las mujeres? Claro, y muy sin salida. Se ve como una situación que se la juzga porque el niño se está comportando mal, porque está, me acuerdo un caso particular, que además era un niño muy cariñoso con su madre, pero la madre no tenía ninguna, decía la visitadora social, no tenía ninguna ascendencia sobre el niño, no podía modificar su conducta. Bueno, la madre estaba trabajando. A propósito de esto que mencionas, ¿ah? La asistente social y el juez. Bueno, esa figura ha cambiado últimamente, pero cuando las mujeres, y retomando también el tema de los periódicos obreros femeninos, empiezan a poder acceder a estos otros cargos, no solo quedarse con esto más asociado de todas maneras como a labores más de la casa. Si va a ser obrera, bueno, tiene que ser costurera, o si va a optar un trabajo fuera, de todas formas son trabajos, como así decirlo, domésticos, que tienen un origen doméstico. ¿Qué va pasando ahí que las mujeres empiezan a poder acceder a otros cargos? Bueno, hoy día hay algunos que todavía lo ocupan pocas mujeres, pero Sí, es distinta pero la más cosa. abierto el abanico. Mira, al principio, claro, cuando se abre como el mundo profesional para las Ujú, mujeres, ya no solamente el mundo del trabajo manual, o incluso trabajo de servicio, las mujeres empiezan a ingresar como secretarias, ujú. como administradoras o administrativas en oficinas o como vendedoras, pero siempre realizando labores primero subalternas, no eran la jefa de la tienda, sino que eran la vendedora, eh, labores subalternas y labores que tenían un poco que ver con este cuidado, con esta naturaleza que inclina al cuidado. Entonces la secretaria tenía que ser discreta, tenía que ser servicial, tenía que estar ahí para hacer lo que el jefe necesitara. Eh, lo mismo la vendedora, pero los cargos directivos siempre eran varones. Si tú lo trasladas al mundo profesional, pasa algo similar. Cuando el Estado empieza a crecer, final del siglo XX, básicamente la primera mitad, y tú ves, por ejemplo, que empiezan a haber políticas públicas importantes, el Estado necesita profesionales capacitados, necesita enfermeras, necesita profesoras, necesita, o sea, si tienes una ley de educación primaria obligatoria, necesitas tener profesoras, necesitas enfermeras, necesitas, yo digo visitadoras, pero en realidad hoy día son trabajadoras sociales, lo que pasa es que en mi época se usaba visitadoras y a veces me quedo con esos conceptos. Necesitas visitadoras sociales, son las profesiones y son profesiones súper importantes que van a hacer la bajada de la política pública con las personas. Son el nexo lo explica bien María Angélica Llana en su libro, el nexo entre la política pública y los usuarios de esa política pública. Pero si tú piensas, todas esas profesiones son todavía súper femeninas. El cuidado del niño, el cuidado del Ujú. enfermo, el cuidado de los pobres, y se tienen que ejercer con un conjunto de habilidades que las mujeres tendríamos, de nuevo, por naturaleza. No, claro, la enfermera había estudiado, la visitadora había estudiado, la profesora, por cierto, pero importaba más que eran tiernas, que eran cariñosas, que eran abnegadas, preocupadas. Y de a poco, algunas empiezan a romper esa brecha, por ejemplo, en el mundo del derecho. Van ingresando a estudiar derecho, primero en la Universidad de Chile, más tarde en la Universidad Católica, pero son muy poquitas. Ya, yo diría que en los años 30 recién empieza a aumentar el número de mujeres que ingresan a la carrera de Derecho. Y ahí lo que yo he estudiado es cómo estas mujeres ingresan al Poder Judicial. No he estudiado nunca la práctica privada porque es muy difícil seguirlas en la práctica privada. O sea, yo no sé de las que se egresan de Derecho, por ejemplo, cuántas se dedican efectivamente a la práctica privada o cuántas se fueron a su casa, se casaron y tuvieron hijos. Ujú. Era un poco lo que se esperaba de ellas en la época. Las primeras jueces, las primeras mujeres que van a ser nombradas juezas, es decir, que hacen una carrera en el Poder Judicial, entran al Poder Judicial a mediados de los años 20 y Claudina Acuña es la primera. Y van a ser nombradas juezas, la primera, si mal no recuerdo, en 1946, se llamaba Corina Mera, y es nombrada Mm, jueza, pero en un juzgado pequeñito. No me acuerdo ahora, no lo mm. tengo en la mente, pero te diría de menor cuantía de la ciudad de Valdivia. Entonces, yo me di la lata, en realidad no, para mí es súper entretenido, lo que pasa es que cuando lo cuento parece como que es lata más grande, de mirar el escalafón, buscarlas en el escalafón durante
hasta 1968, y ver dónde las estaban nombrando juezas, cómo iban haciendo su carrera. Claro, las nombran juezas, pero en lugares, no en tribunales importantes, en capitales, por ejemplo, en Santiago, Valparaíso o Concepción. Van a llegar a ser juezas primero en ciudades pequeñas, de provincia, siempre juezas de tribunales de menor cuantía, que es decir, tribunales más pequeños, lo que hoy día equivaldrían a los tribunales, en algunos casos, en los juzgados de policía local. Claro. A ese nivel me refiero. Entonces, es bien impresionante porque ellas van haciendo carrera, pero les cuesta entrar. Durante muchos años, las abogadas que entraban al Poder Judicial quedaban como secretarias de juzgado. Ay, Ahí llegaban. A mediados de los años 40 empiezan a ser nombradas juezas y después ya ves algunas que se nombran en juzgados en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, juzgados un poco más importantes. Ahora ahí lo que yo hice fue buscar dónde hacían carrera, un lugar donde las mujeres hicieron carrera y que les servía como para, digamos, para ascender, eran los tribunales de menores. Claro, de alguna manera se asocia también la figura femenina a esos temas. Lo que hoy día son los tribunales de familia, ¿ya? Exactamente, o sea, en el mundo del derecho, que es un mundo súper masculino, la mayoría de las mujeres no estaba en, qué sé yo, los tribunales civiles o los tribunales del crimen, lo que hoy día sería penal, estaban en otro tipo de tribunales especiales de trabajo o los tribunales especiales de menores. Y en particular en los tribunales especiales de menores, que después van a ser solamente tribunales de menores, ahí tú las encuentras que son secretarias de juzgado durante un montón de años. La primera jueza de menores de nuestro país fue la secretaria de juzgado del primer tribunal de menores de Santiago, durante, no sé, casi 20 años. Y cuando el juez se jubiló, ella llegó a ese cargo. Y entonces hacían carrera y como que adquirían una expertise en el cuidado de los menores y había una cierta aceptación de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenían más capacidades para trabajar en esos espacios del mundo del derecho. Habían otros masculinos, pero en eso es donde se acepta lo subjetivo, en donde las emociones están súper presentes. Ahí la mujer sí. No la veías en la Corte de Apelaciones, no la veías en la Corte Suprema del 2001. No tuvimos, ¿cómo se dice? Ministra de Corte Suprema. Hasta hace poquito nomás. Poco, muy poco. Bueno, me imagino que la llegada de las mujeres o la incorporación, más que llegada, todo este camino largo de perseverancia que luego les permitió acceder a estos cargos un poquito más arriba, debe haber cambiado también, yo creo, la forma de hacer justicia, las decisiones que se tomaban, no sé, una mirada más integral, tal vez, dentro de todos los beneficios que puede tener que no solo hayan hombres o solo mujeres ocupando determinados cargos en un tema tan delicado como el de la justicia y sobre todo involucrado con menores. Esa es una muy buena pregunta, muy difícil de responder. Muy, muy difícil de responder. Hay que hacer... Es más subjetivo. Sí, porque en el fondo la ley es la ley. Lo que yo veo, sí, y esto es algo que digamos, que me apasionó descubrirlo, lo que yo veo es que las juezas a mí se me revelan muy poco en la lectura de los expedientes. O sea, veo las órdenes que ellas mandan, veo sus resoluciones, pero no te diría que de parte de las juezas haya necesariamente una mayor comprensión con respecto a las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, ambas. Lo que sí me ha llamado mucho la atención es la labor de las visitadoras sociales en estos tribunales. Al día de hoy también, el día de hoy los tribunales de familia, las peritos que son trabajadoras sociales son súper, súper importantes. Pero si nos trasladamos a los años 30, que es como el primer tribunal de menores se creó en 1928, lo dirigía un varón, ya el juez Samuel Gajardo, la importancia que adquieren las visitadoras sociales es algo inédito para mi gusto. No pasa en ningún otro espacio del Poder Judicial, que las mujeres tengan tanta importancia. ¿Y como qué hacían las visitadoras para hacernos una idea de cuál era su labor? Por ejemplo, cuando llegaba un caso de tuición de una mujer que era denunciada por abandono de hogar, ponte tú, o de una mujer que solicitaba la tuición de sus hijos porque no la tenía, o de un niño que había delinquido, lo que fuera, normalmente cuando el caso era un poquito complejo, el juez pedía a la visitadora que informara, que hiciera un informe. ¿Ya? Estas visitadoras entonces iban y hacían entrevistas, visitaban, de ahí viene su nombre, visitaban las casas, por ejemplo, si se estaba disputando la tuición de un niño, visitaban ambas casas, la del padre y la de la madre,
levantaban un montón de información, reconstruían lo que ellas llamaban la historia social de esa familia y la vaciaban en informes muy completos. Algunas veces, cuando los casos eran muy complejos, había varios informes sociales. Entonces la visitadora, de alguna manera, era los ojos y los oídos del juez fuera del juzgado. Le contaba al juez, esta familia es así, está compuesta de esta manera. Es inevitable que en esos informes se colaran algunos prejuicios de las mismas visitadoras, eran mujeres de su tiempo. O sea, no le podemos pedir que sean más feministas de lo que podían ser en su momento. Pero también se nota en esas visitadoras una comprensión de la situación de las mujeres. Cuando tenías mujeres que eran madres solteras, por ejemplo, o hay una comprensión importante también de las visitadoras de los elementos afectivos que entran en juego en las relaciones familiares. Entonces la visitadora no solamente iba y decía, mira, este hogar tiene mejores condiciones económicas que este otro, sino que se fijaban cuánto tiempo pasaba cada padre con el niño o la niña, los vínculos afectivos que existían. Las visitadoras le dan mucha importancia a los vínculos afectivos entre el niño y la madre o el niño y la abuela, dependiendo de cómo fuera la composición de esa familia. Entonces es súper interesante porque las visitadoras terminaban sus informes sugiriéndole al juez una medida. Sugiero que el niño quede con la madre, o sugiero que no, que quede con el padre, o sugiero que este niño vaya digamos, al reformatorio, o sugiero que vuelva al hogar. Y el juez la mayoría de las veces le hacía caso a la visitadora. La mayoría de las veces el juez tomaba en cuenta y fallaba en función de lo que la visitadora había observado y había aconsejado. Y a mí eso me parece muy relevante, porque tienes en la década de los 30 unas mujeres profesionales que tienen un impacto súper fuerte en las decisiones que toma el juez. El juez recibía otros informes, hay informes médicos, hay informes psicológicos, pero el que más pesaba en los estudios que yo he hecho de distintos tipos de causas es el informe de la visitadora. Era esa mirada sobre esa mujer, o esa familia, o ese niño, o esa niña. Bueno, las formas que de alguna otra manera siempre hemos podido establecer para que las cosas sigan su curso. Vuelvo a decir, ¿no? Estamos conformados para mí en un mundo dual, en un universo dual donde no se puede actuar de manera solo hombre o solo mujeres, aunque así fue por mucho tiempo. Javiera, nos queda poquito tiempo. Te quería preguntar por en qué estás ahora. Nos comentabas que por mucho tiempo estuviste investigando este tema de la justicia, también el sufragio femenino. ¿Hay otros ámbitos que estés indagando ahora respecto a las mujeres o historia de las mujeres o que lo tienes ahí en el tintero próximo a ponerte a investigar? Sí, mira, en este momento estoy iniciando un proyecto de investigación que es justamente sobre la justicia y las mujeres, que tiene que ver un poco con cómo la justicia, y por justicia me refiero a tribunales de menores, pero también otro tipo de tribunales en distintas causas, cómo las mujeres se vinculan con la justicia y cómo la justicia opera como un reproductor o no de estereotipos de género, a través del quehacer de los tribunales, a través del quehacer de los profesionales que trabajan en los tribunales, a través de las decisiones de jueces y juezas, cómo operan ahí los estereotipos de género, o sea, cuánto peso tienen y cuánto espacio hay para que las mujeres puedan tener capacidad de agencia, o sea, cuánto espacio hay para que las mujeres utilicen también la justicia a su favor, ¿ya? Porque tampoco me gusta esta situación, y creo que no es correcta esta situación de ver a la mujer siempre como víctima o siempre de una posición como inferior. Creo que también hay que entender que la mujer tiene espacios de agencia, tiene espacios de negociación, tiene espacios de poder, solo que hay que mirarlos y saber buscarlos, y que claro, no son los mismos que tienen los varones en esa época, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces me parece bien interesante mirar, por un lado, cómo se reproducen los estereotipos de género a través de la acción de la justicia y por otro lado, la agencia de las mujeres. Y cuando hablo de mujeres, estoy hablando de mujeres adultas y de niñas. Son muy difíciles de pesquisar las niñas en general en la historia porque dejan muy poco registro. O sea, si ya los niños en general, la infancia en general deja poco registro, las niñas menos. Pero tengo eso que está bien anclado a la historia, una historia más tradicional, más clásica. Y por otro lado, también el año pasado estuve investigando algo mucho más actual, que tiene que ver con el cáncer cervicuterino y los estereotipos de género. Y cómo las campañas, esto es una investigación interdisciplinaria con una doctora en enfermería, ha sido maravilloso el descubrimiento de puntos en común, con una disciplina que podría parecer tan distinta, en el fondo cómo la prevención del cáncer cervicuterino
basada en ciertos estereotipos de género ha impactado en que, haya rechazo a la vacuna, por ejemplo, o las mujeres no quieran ir a hacerse el PAP, o no logremos convencer a las mujeres de que vayan a hacerse el PAP para no llegar a desarrollar la enfermedad, en fin. Entonces tengo como esas dos aristas que me llevan una al pasado y otra un poquito más actual. Bueno, y además es como la anticoncepción también, que siempre se le ha asignado a las mujeres esa labor, peso, lo que sea, cuando nuevamente digo las responsabilidades son compartidas. Exacto, aquí ocurre algo muy, muy similar. El problema es que son las mujeres las que desarrollan la enfermedad, entonces se entiende como un cáncer de mujer, como un cáncer netamente femenino, porque la mujer tiene el órgano que se enferma, pero es un cáncer que se genera a través de una enfermedad de transmisión sexual. Exactamente. Podrán generarlo, pero no son las principales, ¿cómo decirlo? No sé si transmisora es la palabra, No, pero bueno. O sea, es una responsabilidad compartida, por eso hoy en día se vacuna a los niños y a las niñas. Bueno, hay tanto que indagar y yo he aprendido un montón de cosas. Estaba tomando notas hace un rato de los periódicos femeninos, de muchas cosas que nos fuiste hablando porque ya me interesó poder investigarlo de manera personal. Ha sido un placer conversar contigo, Javiera. Muchas gracias por contarnos parte de tus investigaciones aquí en el programa. Gracias, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.